En primer lugar, para los que están tomando notas en esta mañana, si tú quieres tener victoria sobre la tentación, sobre el diablo, sobre el mundo y sobre el pecado, es necesario reconocer quién es nuestro peor enemigo. Tú y yo tenemos un enemigo que es peligrosísimo y si nos descuidamos, nos acaba, nos mata. No va a tener compasión de nosotros. ¿Quién es nuestro peor enemigo? Le tengo noticias. No es el diablo, ni tampoco los demonios. Pastor, entonces ¿quién es mi peor enemigo? Tu peor enemigo lo traes pegado a tu carne. Tu peor, así es mi hermana. El peor enemigo, vuelvo a repetir, no es Satanás. No me malentienda, ese también es nuestro enemigo y hay que saber cómo contraatacarlo. Pero si no entendemos que mi peor enemigo soy yo mismo, eres tú mismo, tú misma, no vamos a tener victoria contra Satanás. Y la Biblia nos dice que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. ¿Sí? Cómo funciona, cómo trabaja él. Y una de las maneras es que él quiere que no sepamos que nuestro peor enemigo lo tenemos pegadito a nosotros todo el tiempo. Entonces, hermanos, no voy a abundar en el asunto, nomás tenga eso en mente. Tu peor enemigo no es el diablo, tu peor enemigo eres tú mismo. Voltea con el que está a tu lado y dile, tu peor enemigo eres tú mismo. Y ahí es donde está el peligro. Muy bien. Entonces, hermanos, la lucha o la guerra que se está dando en el ámbito espiritual, la guerra no está afuera, sino la guerra es adentro de uno. Dice la Biblia que hay una lucha entre el espíritu y el viejo hombre, la carne. La lucha se da aquí adentro, la guerra. Hay que entender eso si queremos tener victoria sobre el pecado. ¿Está bien? Mire el ejemplo del apóstol Pablo. Abran su Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, fíjese la lucha tremenda, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, fíjese, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, o sea, el yo, la carne. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Fíjese, no mora el bien. Tienes un hombre adentro de ti que está podrido, que apesta, que es malo. Ese no tiene remedio ya. Una vez más, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el viejo hombre que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Se está refiriendo al hombre de pecado, a la carne. Todos, por más cara de santo niño de Atocha que tengas, o de San Judas de las Palmas, todos tenemos ese viejo hombre. Y no es el diablo, eres tú mismo. Ahí está dentro. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, la nueva creación en Cristo Jesús, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? El mismo apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, del yo. Entonces vemos ahí claramente, hermanos, que hay una lucha. La lucha está en nosotros. Hay una guerra espiritual que se da entre el hombre interior, el hombre renovado, justificado por Cristo, que es nuestro espíritu, pero también el hombre carnal. Está bien claro ahí, ¿no? Y luego Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ese hombre, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué le dijo ten cuidado de ti mismo? Porque hay que estar alertas, porque ese viejo hombre es tremendo, es terrible. Así es que para tener victoria sobre la tentación es necesario entonces identificar quién es nuestro peor enemigo. Y nuestro peor enemigo es el yo, es la carne. Ahí está la clave, hermanos, porque mire, ahorita le voy a leer unos versículos donde vamos a leer que si sometemos la carne bajo obediencia y la crucificamos todos los días, como dice Jesús, y nos negamos a nosotros mismos, el diablo que nos odia y que es nuestro enemigo también, no ignoramos que Satanás está allí como león rugiente buscando a quien devorar. Pero escúcheme, si nosotros sometemos la carne bajo la ley de Cristo, el diablo no nos toca. El diablo no puede hacernos nada. Hay mucha gente que se enfoca mucho en reprender a Satanás, en atacar a los demonios. Y está bien, hermano, yo no vine aquí a decir cosas bonitas ni del diablo ni los demonios. Pero ¿de qué te sirve reprender y atar y recontratar y de no sé qué tanto contra el diablo y contra los demonios si tu carne no está sometida bajo la ley de Cristo? No vas a poder tener victoria. Primera de Juan 5:18 nos da un poquito de luz a eso que le quiero decir. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Cuántos de aquí han nacido de nuevo ya? A ver otra vez. ¿Cuántos de aquí han nacido de nuevo? Bueno, allí ya empezamos bien, porque dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, o sea, somete la carne bajo la ley de Cristo. Pues aquel, escuche, que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno, ¿qué? ¿Qué dice? Y el diablo no le toca. ¿Por qué? Porque no solamente ha nacido de Dios, sino que ha aprendido a crucificar, a matar la carne, el yo, a someterlo bajo la ley de Cristo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Y ahí dice bien claramente el último: y el maligno no le toca. Entonces, ¿por qué el maligno te toca cada ratito? Hermano, ¿cómo está? Pues el diablo ahí me trae a chicotazos y ahí me trae todo chueco, pero ahí ando. ¿Por qué te toca el maligno? Si aquí dice que el que ha nacido de nuevo y el que somete la carne, el maligno no le toca. Mira, no importa, las brujerías existen. No importa que alguien agarre tu foto,
tuya y de tus hijos y te hagan brujería. Si tú estás en Cristo, has nacido de nuevo, estás sometiendo la carne bajo la ley de la palabra y la autoridad de Jesucristo, no hay demonio, no hay diablo, no hay brujo, no hay maldición que pueda en contra de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si andas en desobediencia y no estás sujetando esta carne para que no haga lo que le dé su regalada gana, entonces si una bruja viene y te hace hechicerías, entonces sí te hace. Al maligno sí te puede tocar. Y si se juntan unos hechiceros y brujos ahí en la esquina y comienzan a maldecir a tus hijos para que no les vaya bien en la vida, a tu matrimonio, tus finanzas, y tú no has sometido la carne, tenlo por seguro que te va a suceder. Porque la protección de Dios para las personas, para los matrimonios, para nuestros hijos, para nuestra descendencia, su protección no es automática. Salmo capítulo 91 versículo 1 dice que tenemos que estar bajo la autoridad del Altísimo para poder disfrutar y experimentar las bendiciones y la protección de Dios para nuestra vida. Pero si nosotros andamos mal y andamos dándole suelto, vuelo suelto, ¿cómo se dice? Vuelo suelto a la hilacha, algo así. Si andamos con esas cosas, si andamos dándole rienda suelta a la carne y dejar que la carne, si andamos en la carne, hermanos, entonces el maligno, las maldiciones, las brujerías, sí nos pueden dañar. Y conozco muchos hermanos que vienen a la iglesia que están bien maldecidos y bien embrujados y bien endemoniados porque andan en la carne. ¿Por qué cree que Jesucristo en Juan 14:30 en una ocasión dijo: el diablo no tiene nada en mí? ¿Se recuerdan? El diablo no tiene nada conmigo, no me puede tocar. ¿Por qué? Porque Jesucristo caminaba en absoluta obediencia a la voluntad del Padre y no le daba libertad a la carne para que hiciera lo que quisiera. La sometió y lo demostró en la cruz. Cuando en su carne él no quería morir. Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, que no sea hecha la voluntad de esta carne, sino tu voluntad. La sometió y por eso el diablo no lo podía tocar y jamás lo tocó, ni aún en la cruz, porque él salió más que victorioso en Cristo Jesús. Entonces, para tener victoria contra la tentación, contra Satanás y contra el diablo, tenemos que entender que la lucha está aquí adentro y que antes de tener lucha contra el diablo y Satanás, estamos teniendo una lucha contra nosotros mismos. Y la clave es someter la carne para que el demonio no pueda tocarnos. Y si el diablo te ha tocado, a todos, aquí no, es porque hay alguna área de nuestra vida que no la hemos rendido al señorío de Jesucristo. Se predica mucho en las iglesias del diablo y sus demonios, que está bien, yo no estoy en contra, hermanos, por favor, entiéndanme. La semana pasada hablamos de cómo vencer directamente al diablo, pero esta es una de las mejores maneras, no ignorar que la lucha está aquí, porque la carne es el terreno de Satanás. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, ¿qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer? Si ya sabemos, identificamos nuestro peor enemigo, que es la carne, que es el yo. Dice la Biblia que nosotros tenemos que pelear violentamente en contra de la carne. Tenemos que ser violentos. Aquí no hay lugar para ser pasibles, para ser ¿qué es lo contrario de violentos? Personas que están así todas mellow, todas, ¿cómo que? Se me escapa la palabra, pero tenemos que ser violentos. La Biblia nos lo enseña. Mateo capítulo 11. Vamos todos a Mateo capítulo 11. Vamos a comenzar ahí desde el versículo 12. Mateo 11:12. ¿Todos lo tienen? Díganme si lo tienen.
A ver, sí, sí hay agüita aquí, sí, sí hay. Ya me dio sed, hermanos. Alguien me dijo que los micrófonos aquí funcionan tan bien que cuando están viendo por internet las predicaciones, cuando tomo agua, escuchan cuando pasa aquí. Dios mío, bájenle a esos micrófonos. Ok, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hermanos, ¿a dónde está el reino de Dios? El reino de Dios se puede resumir en esta palabra. El reino de Dios es una persona, el reino de Dios es Cristo. Entonces cuando tú vienes a Cristo y le pides perdón, ¿quién viene a vivir en tu corazón? Cristo. El reino de Dios es trasladado a tu interior. Entonces dentro de nosotros dice que hay violencia, hay lucha, hay pleito, es lo que significa, ¿no? Entonces dice, ¿quiénes son los que lo arrebatan o tienen victoria? Los violentos, dice allí en el versículo 12, son los que lo arrebatan. Ahora, este versículo lo han tomado muchos teólogos para enseñar que nosotros tenemos que ser violentos, o sea, y hasta hay una canción, ¿no? La otra vez les dije que arrebato a Satanás lo que me ha robado. Mira, no quiero hacer que nadie se ponga triste y arruinar tu teología, pero tú no le tienes que arrebatar nada a Satanás, porque todas las bendiciones que tú tienes y que vas a tener no están en Satanás, sino están en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Jesús nos enseñó que las bendiciones y todas esas cosas nosotros las obtendremos cuando doblamos nuestra rodilla y le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero ahora las personas están yendo al diablo y te arrebato mi paz. Pues el diablo no tiene tu paz. Tu paz es Cristo y la paz es una persona, ¿verdad? Y te arrebato esto, hasta hay una canción, ¿no? Que te arrebato a Satanás y que sabe que no, entiendo lo que quieren decir, entiendo, pero a veces es ignorancia de las escrituras y de lo que la palabra de Dios enseña. Aquí lo que la Biblia está diciendo es que en el reino de Dios que está dentro de nosotros, el reino, hay una lucha fuerte entre el espíritu y la carne. Y si nosotros queremos tener victoria sobre Satanás y sobre la carne, no hay tiempo para ser pasivos. Hay gente bien pasiva, hermano, pase a orar. Ay, pues es que tiemblo y me da vergüenza de agarrar el micrófono. Pasivos, no son violentos. No, para tener victoria sobre Satanás, sobre la victoria y sobre el yo, tenemos que ser violentos. No contra la esposa, no contra el esposo, no contra los hijos, no contra el jefe en el trabajo. No, tenemos que ser violentos contra la carne y contra Satanás también. Pero si usted no vence la carne, no puede vencer a Satanás, porque la carne es el terreno del diablo. Sí, hermanos, a ver, usted pelee con un tiburón en el mar, ¿qué le va a pasar? Trate de agarrarlo en el mar, pero trate de agarrar un tiburón que ya está fuera y que ya está fuera del agua y está así. Ya no le va a hacer nada, usted va a poder agarrar, ¿sí o no? Usted va a vencer, ¿por qué? Porque usted no está en el terreno del tiburón. Ahora el tiburón está en su terreno, ¿sí? El águila trata de matar a una víbora en el piso, la víbora la agarra. Pero la víbora la águila no es tan tonta, agarra la víbora y se la lleva al terreno del águila, que es allá en el espacio. Y allí la víbora ya no puede hacer nada, la desarma. Entonces nosotros de la misma manera, si desarmamos a Satanás y lo llevamos a nuestro terreno, que es la vida en Cristo Jesús, somos uno con Cristo, ¿sí? Allí la victoria es tuya contra Satanás y sus demonios.
Pero vuelvo a repetir, si andas tratando de derrotar al demonio en su terreno, andas en la carne, andas con las obras de la carne y todas esas cosas, no vas a poder. Entonces hay que ser violentos, hermanos, pero contra la carne. No hay que tener compasión de esta carnita, hermanos. Dile al que está a tu lado, no hay que tener compasión de la carne. ¿Estamos o no estamos, hermanos? Fíjese lo que la Biblia dice en Mateo, vamos ahí mismo, Mateo 18. Mateo 18:8, fíjese lo que dice Jesús. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Aquí, hermanos, no está hablando de tu cuerpo. Capaz que si no entiende esto, la próxima semana van a venir todos mochos, todos cojos. Y hermano que viene ya sin una pierna, no, pues me la moché porque... No está hablando de eso. No hay que confundir el cuerpo con la carne. No está hablando del cuerpo aquí, no está hablando literalmente que te cortes una mano. Aquí lo que está diciendo es que nosotros tenemos que ser violentos, no contra nuestro cuerpo, contra el hombre de pecado, la carne que está pegada a nosotros. ¿Me está entendiendo? ¿Se está entendiendo, hermanos, lo que está diciendo aquí? ¿Nadie va a venir manco o cojo para el próximo domingo? ¿O tuerto con un ojo de canica? No. Bueno, porque a veces uno, híjole, no, se lleva unas sorpresas. No, entonces, al cuerpo, hermanos, hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidarlo, porque es el templo que Dios usa para que su gloria habite en él. ¿Ok? Entonces, este templo, en mi caso ya no es templo, es más como basílica. Y en el caso de otros que estoy viendo, pero no digo nombres, ya es más como catedral. Pero bueno, sea templo, catedral o basílica, lo que sea, somos llamados por Dios desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis para cuidarlo, para alimentarlo bien, ¿sí? Para ejercitarlo, hacer ejercicio, tratar de no comer muchas grasas que no son saludables, tratar de no comer muchas enchiladas, etcétera, etcétera. Comer verduritas, comer fruta, dejar los refrescos, las sodas, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Porque si no después hay unos que están gorditos porque tienen alguna enfermedad o algún asunto, pero hay otros que porque le entran y comen y dicen, yo casi no como, no sé por qué estoy así. No comes. Los hijos de Dios, dijo un pastor, ya no toman, ya no fuman, pero ¿cómo tragan? Y la palabra tragar en el castellano español es la palabra correcta. Así se dice. Ahorita vengo, mamá, voy a ir a tragar. No es para los animales, es para los seres humanos, pero bueno, esa es otra cosa. Aquí no estamos hablando de... Entonces, el cuerpo, hermanos, que es el templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo, porque si no, ¿cómo vas a ir a evangelizar? ¿Cómo vas a ir a trabajar para Dios? Ahorita después de este servicio yo me voy para Victorville y muchos me preguntan, ¿y cómo le hace, pastor, para no cansarse? Primeramente por Dios, que Él nos ha dado el don, nos da la gracia y nos da la fortaleza. Pero en segundo lugar también porque Dios nos ha dado salud. Estamos con salud, estamos fuertes, jóvenes.
Y podemos ir a trabajar, pero ¿qué tal de un hermano o hermana que no cuida su cuerpo y está todo timblilique allí, ahí que apenas puede? ¿Cómo va a servir a Dios así? Y no estoy hablando de los que ya están así por causas naturales, no, estoy hablando de los que descuidan su cuerpo. No, que dice que hay que matar este cuerpo. No, este cuerpo no, hay que cuidarlo. ¿Ok? Porque nosotros siempre vamos a estar con este cuerpo, hermanos. El único tiempo que nos vamos a separar de este cuerpo es cuando muramos, pero después viene la resurrección. Y lo que va a resucitar es tu propio cuerpo, si no, no es resurrección. Si lo que resucita no es tu propio cuerpo, entonces ya no es resurrección, es reencarnación. Resucitas con otro cuerpo. Que de mosca, que de hormiga, que de elefante, que de león. No, tú no vas a resucitar como león o como hormiga o como tú vas a resucitar con tu mismo cuerpo, pero ya un cuerpo perfecto, renovado, pero siempre vamos a estar con este cuerpo. Entonces hay que cuidar este cuerpo. Pero a la carne, que es diferente al hombre de pecado, a esa carne sí hay que matarla, hay que ser violentos, hay que cortarla, hay que eliminarla en el nombre precioso de Cristo Jesús. También calladitos, como Dani me acaba de regalar una camisa, Dani y su esposa Tanei, que dice aquí, calladitos, calladitos. Y luego me pongo así de espalda y atrás dice, ¿cómo dice? Ni un amén. Y gracias muchachos, gracias por ese obsequio. La otra vez me puse la camisa y, ay, no me recuerdo, ya ven la memoria, fui a no sé a dónde y el hermano se empezó a reír así, I like your shirt, I like your shirt. Y dije, pues ¿por qué le gustará? Que ya me acordé que era la que me habían regalado ellos. Y luego le dije, oh, that's nothing, look at this. Y luego me volteé así. Y luego me hacen, thumbs up, thumbs up. Bueno, entonces, ¿en dónde iba antes de que Dani y Tanei me interrumpieran? ¿Dónde iba? Ah, sí, entonces la carne. ¿Por qué es tan peligrosa la carne, hermanos? Por muchas razones. En primer lugar, la carne es bien peligrosa porque amamos esta carne nosotros. Al diablo no lo amamos. Hay algunos locos que sí. Yo he conocido a algunos endemoniados que no pueden ser liberados porque se han enamorado de su demonio. Aman a su demonio. Y así como, porque Dios no va a obrar y no te va a liberar en contra de tu propia voluntad. Pero la mayor parte estamos bien, o sea, con el diablo nada. Y lo reprendemos y somos violentos contra él, ¿sí o no? Pero contra el yo, ese sí lo amamos. Por eso hay que tener mucho cuidado con la psicología que ha entrado a la iglesia, donde dice, tú tienes que primero aprender a amarte a ti mismo. No. Dice Jesús que el que no aborrezca su propia vida, contrario a lo que nos dicen. ¿Qué quiere decir aborrecer? Odiar. Y odio con odio jarocho. El que no odie su propia vida, el que no muera a sí mismo, va a perder su vida. El que la quiera ganar, la tiene que perder. Entonces, el evangelio no es un llamado a que amemos, a que nos amemos. El evangelio es un llamado a que aborrezcamos nuestra vida. Al revés, hermanos. Aunque algunos de ustedes estén así bien serios y, ¿what? Eso es lo que la Biblia enseña. Mire lo que la Biblia dice en segunda. Yo sé que ya los de casa ya han escuchado esto una y otra vez, pero segunda de Timoteo, capítulo 3. En el versículo 1, segunda de Timoteo 3:1 dice, en los últimos días también debes saber esto, que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos. ¿Y por qué? Porque habrá hombres, en primer lugar, fíjese, lo contrario a lo que nos están enseñando psicología detrás de los púlpitos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Yo le estoy enseñando lo que la Biblia dice. Ahí tú ves si vas a creer lo que los psicólogos te están diciendo o lo que la Biblia te enseña. Dice, habrán amadores de sí mismos. Eso es lo que significa la palabra que los jóvenes traen de moda así. ¿Cómo dicen? Los que nomás piensan en ellos y se aman a sí mismos. ¿Cómo se llama esa palabra? Los jóvenes lo usan mucho. Eres un... No, not selfish. Hay otra palabra que dicen que viene de allá de los griegos, allá de aquellos tiempos. Narcisismo. Un narcisista, alguien que piensa demasiado en él. Que es alguien que se ama demasiado a él mismo. Y aquí nos dice que en los últimos días iba a pasar eso y lo estamos viendo. Vanagloriosos, soberbios, los que se aman a sí mismos mucho, desmedidamente. Está bien, ¿quieres amarte a ti mismo? Yo te voy a decir cómo. Si de veras te amas, porque hay muchos que llevan es que el psicólogo me dijo que me debo de amar a mí mismo. Había una mujer que decía, yo ya pasé muchos años con este esposo y soportando estos hijos. Ahora el psicólogo me dijo que tengo depresión, que porque no me doy tiempo para mí misma, que tengo que aprender a amarme a mí misma. Entonces empezó a descuidar a sus hijos y se fue con otro a adulterar. Ya los aguanté a estos, ahora yo voy a disfrutar con otro hombre, poniéndole los cuernos a mi esposo. Eso no es amarte a ti mismo. Amarte a ti mismo bíblicamente es, ¿quieres amarte a ti mismo? Ponte a leer la Biblia todos los días. Ahí te estás amando a ti mismo. Ponte a orar, ponte a leer la Biblia, ponte a ayunar, ponte a practicar las disciplinas bíblicas y cristianas que están aquí en la Escritura. ¿Sí, hermanos? Hermana Liz, Dios la bendiga. Bueno, entonces, por eso es peligrosa la carne, porque la amamos demasiado. Hay que odiarla, hay que crucificarla y hay que matarla si queremos tener victoria contra Satanás. ¿Está bien, mis hermanos? Entonces, ¿cómo dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:3? Dele una vueltita para atrás. Si queremos tener victoria, tenemos que estar alertas. Y dice, tú pues, versículo 3, 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como ¿qué? Ahí está. Un buen soldado en este mundo siempre está alerta cuando está en la guerra, ¿sí o no? Casi ni duermen, porque están dormidos, escuchan un ruido y era un gato. Así dice el apóstol Pablo cuando dice que suframos penalidades como buenos soldados de Jesucristo, que estemos alertas, hermanos, porque estamos en una guerra espiritual y principalmente esa guerra es entre la carne y el espíritu. Tienes que estar alerta para que cuando tú sepas que la carne es la que está surgiendo allí y quiere hacer de las suyas, pues tú puedas alerta como un soldado. Ahora, la carne, hermanos, Dios la rechaza y la odia también. Desde el principio. Acuérdese de que Dios rechazó a Ismael y aceptó a Isaac. Isaac es un prototipo de lo espiritual y Ismael de la carne. Dice que Dios rechazó a Ismael y aceptó a Isaac, lo del espíritu. Y esto es desde el principio. Dice la Biblia que Dios rechazó a Caín y aceptó
a Abel. Dios rechazó a Saúl y aceptó a David. Dios rechazó a Esaú y aceptó a Jacob. ¿Qué nos dice todo esto? Es que de la misma manera como Dios rechazó a lo primero y aceptó lo segundo, de la misma manera en estos tiempos Dios todavía rechaza el hombre carnal, el yo, como le quieras llamar, y acepta el espíritu, el hombre espiritual. Gálatas No, antes de Gálatas. Ya casi voy a terminar, hermanos, nomás que tengo mucha información. Vamos a Romanos capítulo 7. ¿Sí estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar en esta mañana, hermanos? Vamos a Romanos 7. Y allí el apóstol Pablo nos da la respuesta de cómo tener victoria absoluta contra la carne y contra el diablo. En primer lugar, el apóstol Pablo en el versículo 24, Romanos 7, 24 dice: miserable de mí, porque él tenía esa lucha. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 25 nos da la respuesta. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuál es la clave para tener victoria total en contra de la carne y en contra del diablo? Hermanos, en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por Jesucristo, o sea, por el sacrificio, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Hermanos, la cruz no nos mejora. La cruz no es una invitación para hacer de ti alguien mejor. No. La cruz es para matarnos, aniquilarnos, acabarnos totalmente. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy, ¿qué? Hay que leerlo bien, hermanos. ¿Qué dice? ¿Con Cristo qué? Estoy juntamente crucificado. Escuche, Cristo no solo murió por nosotros, sino que Cristo murió con nosotros. ¿Escuchó? Lo leo otra vez. Con Cristo estoy. En la cruz no solamente Cristo murió por ti, tú moriste con Él también en esa cruz. Y luego después dice: y ya no vivo yo. Para que Cristo viva en mí, hay que matar el yo. No hay de otra. Si tú todavía estás caminando en la carne, en tus propios deseos, en lo que tú quieres hacer, Cristo no vive en ti. Y luego sigue diciendo, dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en mí? Mas Cristo vive en mí. Cristo es el que vive la vida por mí. Les voy a decir algo, hermanos, que muchos se sorprenden. No hay que esforzarse para vivir como Cristo, según este versículo. No hay que esforzarse para vivir como Cristo. Tenemos que permitir que Cristo viva a través de nosotros. ¿Sí me entendió, hermano? El cristianismo no somos nosotros haciendo y haciendo, no. El cristianismo verdadero es Cristo en nosotros,
haciendo su voluntad a través de nosotros. Pero ¿cómo va a suceder eso? Si no morimos al yo, va a ser imposible. Tenemos que morir al yo. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué significa eso? Llegando a ser semejante a él en su muerte, que así como él murió en la cruz, así nosotros tenemos que morir cada día al yo, a nuestros deseos, a nuestros sueños, a la carne. Y en la medida que nosotros morimos al yo, es en la medida que nosotros vamos a poder experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Estas son unas verdades profundas que en la carne no las vas a poder captar. Tiene que ser en el espíritu. Pero yo lo que quiero recalcar que usted ve aquí es la necesidad de matar el yo. Apocalipsis, y con esta me despido, capítulo 12, versículo 11, un versículo que todo mundo conoce hasta de memoria. Y ellos, Apocalipsis 12:11, le han vencido. ¿A quién? A Satanás. Pero para vencer a Satanás, que es un enemigo derrotado, Cristo lo derrotó 2000 años atrás, pero hay unos cristianos que lo tratan como si no hubiese sido derrotado por Cristo. Cuando tuvimos guerra Estados Unidos contra Irak, Estados Unidos ganó. Irak era un enemigo todavía, pero derrotado. No nos podía hacer nada, al menos que nosotros fuésemos a su terreno de ellos. Y hay muchas personas ahorita, el diablo ya está derrotado, no es nada, no es nadie, ni él ni sus demonios. Y creo yo que los cristianos muchas veces les damos demasiado crédito. Hay cristianos que le dan más crédito al diablo que a lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz 2000 años atrás. No le dé tanto respeto ni tanto crédito a Satanás. El crédito, el respeto, la gloria y la honra solamente para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, que murió por nosotros en esa cruz por amor. Amén. Pero ¿cómo vencieron estos a Satanás? El versículo 11, y ellos le han vencido. En primer lugar, por la sangre del Cordero. Sin la sangre de Jesucristo no hay victoria. Ni contra la carne, ni contra el pecado, ni contra el mundo, ni contra el diablo. Es esencial seguir creyendo en la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Sin la palabra del testimonio tampoco se puede. Pero en tercer lugar dice, y menospreciaron ¿qué? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa eso? No solamente que estaban dispuestos a morir por Cristo, sino que estaban dispuestos a matar y a crucificar el yo. El que no toma su cruz, se niega a sí mismo cada día, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo es que ellos tuvieron victoria sobre Satanás? Menospreciaron sus vidas. En lugar de que tienes que aprender a amarte a ti mismo. Hermano, no. Hasta la muerte, hasta matar el yo. Entonces, hermanos, termino diciéndoles esto: de nada te sirve la sangre de Cristo, de nada te sirve la palabra de Dios si no aborreces tu propia carne. Y si de nada, por más que la sangre de Cristo, que me cubro con la sangre de Cristo, que esto y que aquello, por más que recites la palabra, si no estás aborreciendo tu vida y matando al yo, no, por más que derrames aceite y agua bendita y te confieses y pongas tu santo de patas arriba y de cabeza para abajo, por más que hagas lo que hagas, si no te estás negando a ti mismo, si no estás aprendiendo a matar ese toro horrible que traes adentro, el yo, no vas a poder tener victoria contra la tentación.
Es todo lo que les puedo decir. Si no agarraron la onda, no sé qué hacer más. ¿Está bien, hermanos? Pónganse de pie en esta hora.